Desde 1991, la radio YesCeuca ha acompañado a los salvadoreños en tiempos de dificultad. Todo empezó gracias al pensamiento del rector mártir Ignacio Ellacuría. Él tenía la idea de crear una radio que permitiera que las voces de las personas vulnerables pudieran ser escuchadas, donde lo popular y lo universitario se unieran. Cuando él habla de lo universitario y popular, él explica que toda esa parte académica, digamos, todo el quehacer, el pensamiento de la universidad, se uniera a lo popular. Quizás, hablando en concreto, decía él, todo ese pensamiento, toda esa producción que se hace en la universidad, más las técnicas radiofónicas, digamos, no está en contraposición a lo popular, que ya sería la voz y la palabra de los oyentes, digamos, sino que estos se unirían, digamos, para formar un medio de comunicación que dignificara la palabra de los salvadoreños. Entonces, digamos, ese fue un poco el planteamiento, y la palabra, o las palabras, ¿verdad?, que de hecho están escritas en los muros de esta radio. El padre siempre decía que el pueblo haga oír su voz, ¿verdad? Entonces ese fue como el principal interés, y es algo que con lo que, digamos, en aquel momento y ahora continuamos, ¿verdad?, en ese caminar. Cuando sucedió el asesinato de los mártires de la UCA en 1989, la idea de la radio se hace más sólida. La primera estación radiofónica estuvo ubicada en una pequeña casa que pertenecía a los jesuitas, justo detrás de la parroquia Jesucristo Liberador. Esa estación estaba atrás de la capilla de la UCA. Ahí hay un edificio, creo que hoy está Fundagondre ahí. Pero antes esa era una casa que estaba adaptada a la radio, una casa de 2 plantas. Entonces, digamos, de una manera así muy humilde, muy artesanal, se había adaptado la casa a la radio. Entonces ahí recuerdo yo que en la planta de arriba estaba la cabina principal y los estudios, producción y otras salas de grabación. Y en la planta de abajo estaba la recepción, a la entrada estaba administración, al fondo estaba la dirección y a un lateral estaba el departamento de prensa. El 15 de septiembre de 1991, la radio realizó sus primeras pruebas de transmisión. 2 meses más tarde, el 11 de noviembre, comenzó oficialmente sus emisiones, semanas antes de la firma de los acuerdos de paz. La radio terminó, digamos, emitiendo sus primeras señales el 15 de septiembre del año 91. Recuerdo haber escuchado al director decir que la primera canción que sonó en la radio es el 15 de septiembre, que es muy simbólico porque el 15 de septiembre es fecha de nacimiento de la UCA, que fue la UCA nació el 15 de septiembre de 1965. Entonces, ese 15 de septiembre del 91, la YesCeuca comenzó a lanzar señal para ver si esto se escuchaba a nivel nacional, y la primera canción que sonó fue Yo vengo a ofrecer mi corazón, que es una preciosa canción original de Fito Páez, pero esa vez creo que pusieron la versión interpretada por Mercedes Sosa. Entonces esa sonó, y al escuchar esa canción muchos confirmaron que ya en la radio ya se escuchaba, ¿verdad? Pero todavía había que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Pasaron que octubre, noviembre, se terminó de afinar todo lo técnico, y ya la radio se inaugura el 11 de noviembre de 1991. El 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador. Con el fin del conflicto armado comenzó un nuevo desafío: reconstruir el país y fortalecer la democracia. En ese contexto, la radio abrió sus micrófonos para escuchar a todos aquellos que por muchos años habían permanecido en silencio. Siendo, digamos, su origen ser una radio donde la gente pudiera expresarse y donde la gente pudiera decir lo que sentía y lo que pensaba, creo yo que eso es muy importante para sentar bases en una democracia. Se habló de una posguerra y se habló también de lo que se quería construir en el país. La gente tenía
pues todo eso ahí acumulado, a nadie le estaba preguntando qué pensaba, cómo se sentía. Creo que fue clave, digamos, en ese momento el medio de comunicación para darle voz a todas aquellas víctimas afectadas por la guerra, sin la necesidad de que la radio fuese ese canal, ese micrófono donde toda esta gente pudiera, digamos, expresar lo que sentía. Desde sus primeros años, la YSEUCA promovió la participación ciudadana. La emisora creó una comunidad de radioescuchas que colaboraba como responsables en diferentes departamentos del país y apoyaba distintas iniciativas sociales. Teníamos una comunidad radiohablante que la radio había conformado con el paso de los años, y estos eran personas que en los pocos años que llevaban de escuchar la YSEUCA se habían identificado tanto que se había formado un grupo para los desastres, para las elecciones, como corresponsales. Esta gente participaba. Ese compromiso también quedó reflejado durante el paso del huracán Mitch en 1998. Recuerdo yo que se organizó en aquel momento una gran campaña de solidaridad para llevar víveres y demás, digamos, a las poblaciones que en ese momento creo que Honduras fue uno de los países más afectados y devastados. Me acuerdo yo que la radio fue centro de acopio, y me acuerdo que también desde aquí estábamos informando, ¿verdad?, cómo el huracán Mitch había impactado nuestro país y también el país hermano. Entonces me acuerdo yo que la gente, con el llamado de solidaridad, empezó a traer cosas acá a la radio. Nos organizamos junto con los radiohablantes y los que trabajamos aquí. Recuerdo yo que salieron 3 grandes furgones de aquí de la UCA para diferentes puntos dañados acá en el país, afectados, y para Honduras. Entonces fue increíble, porque son grandes furgones llenitos de solidaridad. Ahí van sábanas, ahí van comestibles. Bueno, la gente se regalaba camas, ropa, de todo, todo lo que podía servir a la gente afectada por el huracán Mitch. Con el paso de los años, la radio consolidó una línea editorial basada en la ética, el respeto y la búsqueda de la verdad. Su prioridad ha sido escuchar a las comunidades y ofrecer información verificada. La radio es un espacio en el que se le permite a toda persona expresarse, ¿verdad?, compartir sus ideas, debatir. Aquí puede llamar una persona y no tenemos reparo en color, religión, preferencias políticas. Creo que la radio es un medio para toda la gente. Como muchos medios de comunicación, YSEUCA también tuvo que adaptarse a las nuevas tecnologías. Primero llegó Internet, luego las redes sociales y por último las transmisiones en vivo. Pues solo teníamos el formato FM, ¿verdad? Y me acuerdo yo que se hacían muchos esfuerzos para ver si pasábamos al internet, al www. Me acuerdo yo que en los primeros años pues no tuvimos muchos frutos, pero finalmente se logró, y con dificultad pasamos al www.yseuca.org.sb. Pero ya luego se nos presentó el reto, y aquí el UDOC fue clave porque sus encuestas le preguntan a la gente sobre medios. La gente dice quiere que la radio, en el caso concreto de la radio, estas migren a otras plataformas. La cosa es que la radio ha logrado dar ese salto. Hoy nosotros producimos un noticiero para las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, ¿verdad?, y hacemos transmisiones por Facebook y también por YouTube. Un programa no puede pasar toda la eternidad haciendo la misma intro con la misma salida. Un programa se tiene que estar renovando cada cierto tiempo. Cuando yo asumí el cargo de ser productor de la radio, primero me adapté a la radio, que es lo que la radio hacía, que escuchar todo lo que la radio tenía, y conforme escuchar lo que estaba, proponer yo cuál iba a ser la nueva forma de que la radio iba a sonar. Entonces yo comencé a hacer las propuestas de nuevo viñetaje, y en un periodo de un año cambié todo lo que en la radio tenía. Asimismo también todos los programas que están en la radio, les hice todas las entradas y salidas nuevas cortinas musicales. Entonces renovamos toda esa parte de la parrilla de programación en línea. Todos esos cambios es parte de lo que hemos venido trabajando durante estos 2 años, y que hasta cierto punto creo que nos han sido muy efectivos. Hay gente que nos está escuchando en Europa que le gusta mucho la programación como la tenemos ahora,
y al mismo tiempo ellos dicen, hoy nos estamos enterando qué es lo que pasa en el país. A pesar de los cambios tecnológicos, la esencia de la radio permanece intacta, ser un medio al servicio de la población y continuar innovando para llegar a nuevas generaciones. El doctor tiene que ver también qué es lo nuevo que pueden poner en una radio para que se vuelva atractiva. Tenemos 2 radionovelas que vamos a producir en la radio para llevar también a la audiencia ese formato radiofónico que ya no se tiene mucho en nuestro país. Estamos siempre repensando, imaginando cómo podemos vernos a futuro, qué es lo que queremos hacer, afianzar lo que ya tenemos, seguir siendo profesionales a la hora de realizar nuestro trabajo en el ámbito que sea dentro de la radio, y creo que tratar de mantenernos en la coyuntura actual. 35 años después de su nacimiento, YESEUCA continúa siendo un espacio donde las voces de las comunidades encuentran un lugar para ser escuchadas. Su historia está ligada a la memoria del país, a la búsqueda de la verdad y al compromiso de informar con responsabilidad. En un contexto marcado por la guerra, la paz y los cambios tecnológicos, la emisora ha mantenido vivo el sueño de Ignacio Ellacuría, que el pueblo haga oír su voz. El sueño de Ellacuría se concreta, pero además creo yo que queda todo ese trabajo por hacer, que es el que la gente realmente pueda conocer su realidad, entenderla y, lo más importante, qué podemos hacer para transformarla.